buenas tardes, mis amigos. Bienvenidos sean todos ustedes a su espacio, El Arte de Curar. Para nosotros es de mucha alegría poder llevar una entrega más en donde vamos a estar llevando informaciones muy interesantes en el día de hoy relacionado básicamente con los aspectos psicológicos de un diagnóstico de cáncer de mama. Como sabemos, el 19 de octubre se conmemora el Día Internacional, o prácticamente ya tiene connotación mundial, del Día del Cáncer de Mama. Y las estadísticas nos hablan de que 1 de cada 8 mujeres en el mundo va a desarrollar en alguna ocasión cáncer de mama. O sea, de que estamos hablando de unos números importantes. Y se estima que para este año podrían fallecer unas 42.200 personas por esta causa. Y aunque no vamos a tocar mucho el tema de los hombres, porque los hombres también hacen cáncer de mama, se habla de que unos 510.000 hombres podrían también fallecer por esta causa. O sea, de que estamos hablando de una condición, de una enfermedad importante. Y en el día de hoy estamos el trío dinámico. Estamos el licenciado José Ortiz y está la licenciada Sheila Rosario, quienes vamos a estar conversando con ustedes sobre este tema. Y justamente vamos a comenzar por ahí. Recientemente se presentaron unos datos de un estudio que se hizo en el país, el primer estudio relacionado con cáncer de mama, y la primera conclusión de ese estudio dice que el problema está en el diagnóstico. ¿Por qué es que resulta tan difícil que la gente se haga el chequeo regularmente cuando sabemos que la prevención es tan importante? Sí. Cualquiera de los dos. Bueno, realmente ya cuando nosotros estamos hablando de todo el proceso que conlleva un diagnóstico, que no es solamente el momento que llega ya a la hora de que el médico tiene que informarle a la persona que tuvo algún resultado positivo, sino que antes de todo eso también existe lo que es un proceso psicológico. Porque en el momento que yo, por ejemplo, voy al ginecólogo, me detecta mi doctor, vamos a decir que alguna protuberancia, alguna bolita, o quizá yo misma palpándome me doy cuenta, ya eso trae consigo lo que es un proceso de ansiedad, mucho miedo y mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que ya hablando de estadísticas, solamente en el año pasado más de 11.000 personas fueron diagnosticadas con cáncer de mama y un 70% en etapa avanzada. Exacto. Entonces esto es alarmante porque aquí lo que nosotros tenemos que ver es el hecho de priorizar lo que es la prevención de este tipo de manifestación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir que dificulta que la persona vaya? Muchas veces es la falta de información, porque lamentablemente, aunque todavía se ha recorrido un largo camino en lo que se refiere a la parte de la literatura, hay gente que no está bien informada totalmente, y también el miedo. Exacto. El miedo a que de repente yo vaya a tratar de realizarme algún tipo de evaluación y me encuentre en algo. ¿Cómo yo voy a proceder a partir de ahora? ¿Qué va a ocurrir más adelante? Tú sabes que me estaba escuchando el testimonio de un compañero médico que es cardiólogo y justamente él estaba dando el testimonio de que haciéndole un electro a su mamá, él le descubrió la famosa bolita a la que le tenemos tanto miedo. Y justamente ya eso fue todo un proceso porque terminaron haciéndole un diagnóstico de cáncer de mama. O sea que es que le tenemos miedo realmente. Claro que sí. Fíjate, hay un componente que corresponde a los usuarios de los servicios y hay otro componente que corresponde a los servicios de salud. Y como bien anotaba Sheila, las personas tenemos la responsabilidad
de cuidar de nuestra salud, pero sobre todo de observar nuestro cuerpo, conocer nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo está compuesto para poder identificar cualquier diferencia o cualquier irregularidad que pueda surgir y a partir de ahí, justamente ese proceso de educación que la persona pueda tener gracias a los servicios de promoción de la salud del Estado y de las distintas organizaciones, entonces la persona acercarse. Existe una idea penosamente confusa de que si no me acerco, si no se evalúa una realidad en mí, entonces esa realidad no existe. No existe. Y como decía Sheila, si no voy al médico, si no me hacen un examen, entonces eso me libera a mí de la posibilidad de padecer algún tipo de afectación de la salud, cuando en realidad los servicios de diagnóstico lo que hacen es ayudarnos a poder acceder a los tratamientos más adecuados. Así es, y un aspecto importante en términos de justamente de diagnóstico y que también revelaba el estudio es que en el país hay alrededor de 15 procedimientos diferentes que se llevan a cabo para hacer detección de cáncer de mama a tiempo. Hablábamos en el estudio también de que las ARS tienen cobertura tanto para el diagnóstico como para los tratamientos hasta de 2 millones de pesos, que incluso se han incluido alrededor de 25 medicamentos adicionales a lo que existían en las ARS para el tratamiento del cáncer de mama. Y también destacaba en términos de diagnóstico que hay un conjunto de asociaciones formadas incluso por sobrevivientes, mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que han hecho alianzas con el gobierno, con las autoridades de salud, justamente para poder facilitar a la población el diagnóstico a tiempo. Y un aspecto importante es que para esta fecha, cuando se va a conmemorar el Día del Cáncer de Mama, pues prácticamente a nivel nacional, en todos los hospitales, se hacen jornadas de detección. O sea que yo creo que esa es la puerta de entrada. Eso es lo principal que una mujer debe tener presente, que el diagnóstico temprano es sinónimo de curar el cáncer. Y parte de lo que revelaba el estudio también es justamente eso, que se está haciendo la detección en una etapa muy avanzada cuando ya prácticamente no es que no se pueda hacer nada, pero no se obtendrían los mismos resultados que si se hace el diagnóstico a tiempo. Entonces, ¿qué les recomendamos a las mujeres? ¿Qué les recomendamos en términos de diagnóstico? Ante todo tenemos que encarar la realidad del cuidado de nuestro cuerpo. Acudir a un profesional preparado, capacitado, en este caso el conocimiento de lo que es el cuerpo humano y la mama de la mujer, ¿verdad? Es lo que va a permitir la identificación, la evaluación y el diagnóstico. Si acudimos a tiempo, tendremos la posibilidad de que se pueda identificar y se pueda diagnosticar y eso, por tanto, como bien decía Xiomara, va a permitir que se establezca el tratamiento. Si rehuimos a esa realidad, entonces nos exponemos a que se pueda dar un empeoramiento. Así es. Ya tenemos que ir a una pausa, se terminó este primer bloque. Cuando regresemos, entonces vamos a estar hablando de ese impacto psicológico que significa decirle a una mujer que tiene cáncer de mama. Así que no se muevan, nos vemos en breve.
Bienvenidos al Arte de Curar. Soy la doctora Sonia Clarisa Muñoz Madrigal, especialista en ginecología y obstetricia, ginecología oncológica. En este momento vengo a hablarte sobre el cáncer de mama. A ti, mujer, que no acudes a tus chequeos ginecológicos de rutina, te exhorto a que debes de ir anualmente a tu chequeo ginecológico. En la mujer es importante el tamizaje del cáncer de mama a partir de los 40 años, con mamografías anuales. En pacientes que tienen factores de riesgo como antecedentes familiares de primer grado con cáncer de mama, es indispensable que esos pacientes acudan a consulta ginecológica para una evaluación tanto física y imagenológica de las mamas. Cabe destacar que se aproxima octubre, mes del cáncer de mama, donde se hace la concientización de este tipo de cáncer, donde la mujer debe acudir para sus chequeos ginecológicos de este año. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa, hablábamos de que en este bloque íbamos a tratar el tema de los aspectos psicológicos de un diagnóstico. Y en ese sentido quiero preguntarles, ¿cuáles son los efectos a nivel psicológicos, emocionales, que puede tener una mujer ante un diagnóstico de cáncer? Sí, cuando ya nosotros estamos hablando de los efectos psicológicos, debemos tomar en cuenta que al recibir un diagnóstico, no solamente hay cambios en el cuerpo, sino también en la identidad y en la manera de relacionarse que tiene la persona en ese momento. Entonces, por ejemplo, tal y como mencionamos anteriormente, vemos episodios de ansiedad, miedo, mucha incertidumbre, o realmente no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante, si de repente voy a poder sobrellevar esta situación, si voy a poder sobrevivir, qué tipo de medicamento me van a colocar, de qué manera me va a influir el tratamiento. Existe también los temas de la autoestima, porque a la hora de recibir un tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia, entonces comienzan a haber diferentes cambios físicos, donde, por ejemplo, podemos ver una persona más delgada. Eso depende también del organismo de cada quien. Hay personas que se les hincha por completo el cuerpo, se les inflama totalmente, incluso está la pérdida del cabello. Y el hecho de que se pueden experimentar sentimientos de depresión debido no solamente al aislamiento, sino también a ese sentimiento de que yo puedo dejar de ser una persona autónoma, de que yo voy a tener que depender de los demás y de que realmente vamos a decir que existen estas fluctuaciones en el estado de ánimo, donde hay una ambivalencia, o sea, una ambigüedad de repente de que ahora mismo tengo esperanza, tengo desesperanza. Entonces puede existir, vamos a decir, como esa especie de variación. Sí, así es. ¿Y cómo están a nivel de programas de intervención psicológica? Por ejemplo, ustedes son psicólogos. ¿Tú recibes en tu consulta mujeres con diagnóstico de cáncer de mama que acuden porque entienden la necesidad de tener esa parte integral, tanto clínica como psicológica? En la consulta privada no. Sin embargo, en la consulta pública, estamos en un centro del Estado, sí hemos podido atender algunos casos. Es importante señalar que los centros que trabajan con el tratamiento a las personas que son diagnosticadas con cáncer, muchos de ellos tienen personal de psicología formado en psico-oncología, una especialidad dentro de la psicología que busca poder mitigar los efectos emocionales y psicológicos que se generan justamente a partir de un diagnóstico. Señalando lo que decía Sheila, fíjate que cuando una persona recibe un diagnóstico, ve amenazada la percepción que tiene de sí misma. Nosotros tenemos una percepción de quiénes somos, que no solamente es a nivel de quién soy en términos mentales, sino quién soy a partir del cuerpo que tengo y a partir de cómo me perciben los demás. Y esos cambios que
pueden pueden estar sucediendo o puede que aún no hayan iniciado, pero que las personas pueden comenzar a preverlo, entonces empiezan a amenazar esa percepción que la persona tiene de sí misma y sí, se van a generar muchas situaciones de ansiedad que ameritarán una intervención, no solamente con la persona, sino además con la familia. Sí, así es. Por ejemplo, yo siempre tengo que mencionar la parte de VIH porque es en la que yo trabajo. Nosotros tenemos guías específicas de atención psicológica a pacientes con VIH y como tú bien dices, los hospitales especializados en oncología tienen psicólogos que le dan seguimiento a esa parte del impacto del diagnóstico, de esas reacciones que van apareciendo, porque tú puedes tener hoy ansiedad, mañana desarrollar una depresión, o sea que hay un conjunto de situaciones emocionales que van a ir apareciendo en el proceso, porque una persona puede durar años manejando un tema de cáncer de mama. Pero tenemos que reconocer que hay una debilidad en otro tipo de centros privados y demás donde no hay ese acompañamiento psicológico que requiere tanto la persona que recibe el diagnóstico como la familia, porque la familia también tiene que ser intervenida. ¿Cómo afecta a una familia un diagnóstico de uno de sus miembros? O en este caso la mamá, una hermana que pueda tener un diagnóstico de cáncer de seno. Sí, de hecho, yo siempre he dicho que cuando una persona recibe un diagnóstico de la índole que sea, no solamente se está diagnosticando al paciente, sino que se le está realizando un diagnóstico a la familia, si se encuentra en una relación de pareja, a la pareja también. Porque en este caso, ya que lo que tenemos que tomar en consideración es que la familia funciona como un núcleo. Entonces lo que me afecta a mí va a terminar también teniendo repercusiones sobre los demás miembros de la familia. Entonces todas esas manifestaciones psicológicas pueden terminar también reflejándose en los demás miembros. Incluso en los niños. Claro que sí. En la parte escolar. Claro que sí. Y hay que considerar lo siguiente. Cuando hay un diagnóstico de esta naturaleza, casi siempre toda la atención de la familia se vuelca hacia esa realidad y hay una afectación económica importante que va a modificar el modo de funcionamiento de la familia, la toma de decisiones, y hay que resaltar la importancia y el valor que tiene el apoyo social, el apoyo de las amistades, el apoyo de la familia extendida, que no solamente ha de consistir en ir a hablar del problema, sino que suele ser muy valioso cuando se hacen visitas poder hablar de cualquier aspecto de la vida, no solamente acerca del problema hacer la de visita salud. al enfermo, así es. Exacto. Tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de un aspecto muy importante que tiene que ver con la sexualidad, porque esto es muy importante y casi no se trata. Entonces, no se vayan, que continuamos con este interesante tema. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Los teléfonos van a estar en pantalla para que llamen y hagan sus preguntas, que nosotros con mucho gusto vamos a estar contestándoles. Antes de irnos a la pausa, habíamos introducido el tema de la sexualidad, pero José, dijiste algo que quisiera rescatar, y es el tema del apoyo psicosocial y del apoyo que da la familia, porque cuando hay un enfermo en la casa hay toda una organización
en torno al enfermo, vamos a llevarle esto al enfermo. Vine a visitar el enfermo. Todo lo que se habla es relacionado con la condición de salud y eso es totalmente contraproducente. ¿En qué línea debe ir una visita a una persona que tenga una condición de salud que sea realmente gratificante y motivante para la persona? La vida de una persona no gira en torno a una enfermedad. O sea, el hecho de reconocer que la persona tiene sentimientos, que la persona tiene pensamientos, que la persona puede leer libros, que la persona sigue teniendo intereses. O sea, hay otros aspectos valiosos de la vida de la persona que uno puede tratar. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad, o he tenido la oportunidad de visitar a una amiga en varias ocasiones que ella está lidiando con un cáncer. Su esposo murió también de un cáncer y porque los identificaron a ambos al mismo tiempo. Wow. Y recuerdo que un día sentí el deseo de leerle y le propuse, porque me estaba presentando algunos libros que tenía y le dije, me gustaría leerle un poquito y ella accedió y realmente fue un momento muy especial. Entonces, el poder compartir cosas con las personas, que no sea simplemente hablar de la enfermedad y de cómo esta impacta, esto sirve como una especie de esparcimiento Así es, para de que las se personas. desconecten de la Exactamente. situación. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, a su orden. Habla Clara Ildaísa Pérez Montero. Corazón, yo quiero saber dónde están haciendo la mamografía. Es una mamografía ahora en este mes que están haciéndola. Yo soy una mujer mayor ya. Ok, bueno, tú sabes que están los establecimientos de salud público y en el Centro Médico UCE, que es un centro privado, también puedes ir que sin costo van a hacer la mamografía. Y ya tú sabes, los hospitales oncológicos que también pueden acudir. En términos fíjense, los tratamientos, hay básicamente 3 tratamientos para tratar el cáncer de mama. La quimioterapia, que en muchos casos tiene que ver con cambio físico por la caída del pelo y, como decíamos, pérdida o ganancia de peso. Tenemos el tratamiento de la cirugía, en donde a veces hay que erradicar por completo el seno, y esto tiene mucho que ver con la autoestima de la mujer en una época donde el culto a la belleza ha tomado tanta importancia. Tenemos una llamada. A su orden, buenas tardes. Sí, buenas. Sí. Hola, ¿nos escucha? Hola, yo tengo una pregunta. Vamos. Y es como que, o sea, si yo soy un familiar y a mi familiar le diagnosticaron con cáncer, ¿cómo yo podría manejar mi miedo o ansiedad sin transmitirlo a mi familiar? Muy importante. Cuando la familia desarrolla más situaciones emocionales que el mismo paciente, ¿qué le podemos decir? Es necesario documentarse, informarse, ya sea con el médico de cabecera que esté atendiendo a su familiar, buscar información en fuentes confiables, por ejemplo, qué dice las informaciones de la OMS sobre ese tipo de cáncer, sobre qué se puede esperar. Saber que realmente esto traerá consecuencias negativas, pero no es el fin de todo. Así Y poder buscar la asesoría de un profesional de la salud mental que le ayude a poder gestionar todas esas reacciones emocionales que son normales ante una situación de incertidumbre como esa. Sí, así es. Tenemos otra llamada a su orden. Buenas. Buenas. Sí, a su orden. Mi nombre es María Gabriela Mueces y yo quisiera hacer una pregunta acerca de cómo se puede ayudar a un paciente que rechaza su diagnóstico o el tratamiento por miedo o negación al cáncer. Sheila, cuando la gente hace negación y dice, a mí que no me den nada, que me dejen hasta que Dios quiera, Sí. que es muy común también.
En este caso, como bien decía mi colega, es importante documentarse, orientarse y sobre todo poner en primer lugar la educación. Porque en muchas ocasiones cuando nosotros rechazamos el tratamiento, tiene que ver, por así decirlo, como con cierto desconocimiento o a lo mejor ese miedo, esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar y qué efectos me va a provocar a mí ese tratamiento, o en algunas ocasiones ese sentimiento de que a lo mejor no vale la pena, a lo mejor no me va a funcionar. Y por eso es que es tan importante que a la hora de abordarlo no solamente busquemos el acompañamiento psicológico, sino también que vayamos de la mano del oncólogo, porque el oncólogo es la persona idónea para poder suministrar cualquier tipo de información acerca del diagnóstico que se le ha dado a la persona, incluyendo cómo manejarlo, cuáles son los pros, cuáles son los contras de recibir el tratamiento, cuáles pudieran ser los riesgos, porque ya a la hora de que una persona esté mejor documentada, entonces, por así decirlo, vamos a decir que pudieras tener una actitud un poco más receptiva. Sí, tiene más herramientas para tomar una decisión. Tenemos otra llamada. Buenas. Sí, buenas tardes. Cariño, yo fui la que llamé ahorita que se cayó la llamada. Ay, ¿cuál fue tu pregunta? Sí, que yo quería saber dónde están haciendo la mamografía. Sí, sí, te estábamos informando que puedes ir al Centro Médico UCE, una clínica privada, y también en los hospitales básicamente oncológicos a nivel nacional te puedes hacer la mamografía, y también para quien tenga esa misma inquietud sepa dónde ir. Entonces, gracias. En el Centro Médico UCE están haciendo, hay que con el seguro. Sí, sin costo, sin costo. Sin totalmente costo. Gratis, sí. Pues mi amor, muchísimas gracias. Un placer. Pase buenas tardes. Exactamente, ustedes saben que es un beneficio porque estamos en el mes justamente del cáncer de mama. Hablábamos de la autoestima. ¿Qué pasa con la autoestima de la mujer en esta época donde hay tanto culto a la belleza? Y de repente ella entiende que está perdiendo belleza por esta condición de salud. Sí, en este caso lo que podemos observar, como bien mencionamos anteriormente, son diversos cambios en la estructura física de la persona, sobre todo en la mujer. Entonces, ¿qué sucede aquí? No solamente vemos los cambios en el peso, sino que tenemos temas ya con estos estereotipos que ha impuesto la sociedad, donde a nosotros, por ejemplo, se nos enseña que la belleza de la mujer está en tener cabello o tener cabello largo. Uno de los efectos de la quimioterapia es la pérdida del cabello. E incluso algo que nosotros podemos observar es que en el momento que la persona ya llega a ese momento de aceptación de que se me va a caer todo el pelo, algunas toman la decisión de raparse totalmente. Entonces ahí comienza otro proceso, porque viene siendo un proceso de duelo que está experimentando la persona. Ya en estos casos donde hay que llegar a la cirugía para poder remover el seno que está afectado por el cáncer, entonces vemos aquí no solamente el proceso de duelo, sino ese sentimiento de que han mutilado una parte de mi cuerpo. Sí, así es. Entonces tenemos estas expectativas de qué va a ocurrir, no solamente con cómo me identifico yo como mujer, sino la reacción que pudiera tener mi pareja si estoy en una relación de pareja. Y de eso justamente vamos a hablar en el próximo bloque, ya tenemos que ir a pausa, justamente de eso que tú acabas de decir, cómo entra la pareja, la sexualidad, en todo este proceso de diagnóstico y manejo de un cáncer de seno. Así que sigan ahí. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora en este bloque vamos a tratar un tema muy importante. Ustedes saben que se trabaja poco
con la pareja de una mujer con diagnóstico de cáncer de seno en esos aspectos que tienen que ver con la transformación física y con ese momento de retomar la sexualidad. Fíjate, cuando a un hombre no se le incluye en ese proceso de educación una reacción involuntaria de rostro que él pueda tener al momento de ver por primera vez el cuerpo de la mujer sin el seno, puede ser catastrófico para esa autoestima de la que estábamos hablando y para la recuperación de la autoestima de la mujer. Incluso el mismo tema sexual es muy importante que se le eduque, porque hasta llevar la mano al área del seno y el hombre no encontrarlo ahí y que se produzca una situación de mirada, también es afecta mucho la autoestima de la mujer. Entonces, esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque esa mujer se va a recuperar y va a retomar su vida, y una de esas cosas que va a retomar es su vida sexual. Entonces, ¿cómo poder educar al hombre en este sentido de que él sea parte de ese proceso de apoyo, de educación, para que no afecte tanto a la mujer en lo que es su autoestima? Sí, en primer lugar, es importante recibir no solamente la información que venga del oncólogo, sino también de la mano de un profesional de la salud mental, donde tratemos de inculcar lo que es la psicoeducación. Porque ya en un determinado momento en el que nosotros quizás nos encontramos en una situación en la que no sabemos cómo manejarnos, el psicólogo, o si es necesario el psiquiatra, puede darnos esas herramientas para nosotros poder manejar todo lo que acontece. Porque ¿qué sucede aquí? Como bien habíamos mencionado anteriormente, cuando se diagnostica a una persona, el impacto lo recibe también la otra persona, ya cuando estamos hablando de temas de pareja. Viene siendo como un shock compartido. Entonces aquí comienzan a salir no solamente el tema de las inseguridades, sino también los sentimientos de depresión y ansiedad, porque aunque sea el mismo paciente que lo esté experimentando, puede que la otra persona, miembro de la pareja, comience a replicar todos estos síntomas y comience a verlo como una crisis. Sí, así es. El hombre debe darse un proceso de redescubrimiento de la pareja. Así es. Un redescubrimiento de la relación. Fíjate que con el paso de los años, las parejas van descubriendo que lo que los une no es lo físico. Si bien la parte física es importante, pero en la medida en que se puede dar esa compenetración de las personas con lo que son, entonces afrontar esta nueva realidad resulta más fácil de sobrellevar. O sea, la mujer deberá redescubrirse en ese nuevo cuerpo, porque aunque sea una parte únicamente la que no va a estar, pero eso implica que ella tendrá una percepción distinta de sí misma, y el hombre deberá poder tolerar las reacciones que esa mujer va a tener a partir de esa nueva realidad y aprender a acompañarle en ese proceso. Porque, como bien dices, un toque, una mirada, puede tener un impacto muy significativo sobre la autoestima y sobre la percepción que la persona tiene de sí misma. O sea que de alguna manera tendrán que aprender a llevar su relación a esa nueva etapa de vida. Sí, es muy importante esto que estamos diciendo, porque significa que no es la mujer la que va a ir a la quimio, no es la mujer la que va a ir al psicólogo. Tiene que haber un involucramiento de la pareja en todo este proceso, en donde él vaya formando parte, en donde él vaya viendo todo lo que se le hace a la mujer, de tal forma que no sea de repente que él se encuentre con una situación que
que entonces no sepa cómo manejarla desde el punto de vista de reacción involuntaria. Tenemos una llamada. Hola, buenas tardes. Hola, soy Francesca y quisiera saber qué tipo de estrategia psicológica recomienda para ayudar a los pacientes que sobrellevan los cambios físicos como son la pérdida de cabello y así. Sí, esas estrategias. Bueno, ustedes saben que hay muchas artistas que han hecho cáncer y le han sacado muchísima ventaja a su físico. Como tú decías, se quitan todo el pelo y hacen una transformación, se reinventan, le dan un nuevo enfoque a la belleza y se han logrado muy buenos resultados en ese sentido. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Acompañar a la persona en la vida. Si estamos con el paciente, como decíamos ahorita, del apoyo social, que esto aplica con la familia, no es solamente el cáncer. Poder ocupar el tiempo para jugar una mano de dominó, de carta, de hablar de temas que sean importantes para la persona, o sea, poder hablar de la vida, eso es importante y eso ayuda a que la persona no esté todo el tiempo enfocado en la enfermedad y en las consecuencias negativas que la enfermedad trae consigo. Y como decía Sheila, reaprender, entender que el concepto de belleza es relativo. Así es. Y que hoy mi concepto de belleza puede ser uno, pero que bendito Dios, gracias a la neuroplasticidad nosotros podemos transformar muchos aprendizajes, lo podemos transformar. Entonces es cambiar el enfoque. ¿Qué recomendaciones finales nosotros podríamos dar para revertir esos números que decíamos al principio y que esos números no se cumplan? ¿Qué puede hacer la mujer para evitar desarrollar cáncer y no solamente evitar, sino que pueda hacer su detección y que su tratamiento sea más sencillo y demás? En primer lugar, promover sobre todo lo que es el autocuidado. Porque en muchas ocasiones, y más nosotras las mujeres que tenemos diferentes roles, tenemos que ser profesionales, tenemos que ser madres, muchas veces nos toca ser esposas, etcétera. Entonces, en este caso, tratando de asumir todo este tipo de responsabilidades, entonces llegamos a un punto que nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, es importante recordar que el amor hacia nosotros mismos también puede verse manifestado a través de la forma en la que nosotros nos cuidamos. Y por eso es importante que de vez en cuando hagamos nuestro chequeo rutinario. Porque en la mayoría de las veces siempre estamos pendientes de la salud de los demás, del bienestar de todos los que nos rodean. Pero entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿En qué momento yo voy a dedicar tiempo? Entonces, dirigirse ya para recibir una atención temprana y de esa forma poder prevenir cualquier tipo de situación. José, un minuto, recomendaciones. Hace unos años leí una frase que decía, lo que no miras, te mira. El hecho de no autoexaminar tu cuerpo y no buscar la evaluación médica no te exime de la posibilidad de padecer de un cáncer. Entonces todos tenemos la responsabilidad de examinar nuestro cuerpo y de ir a tiempo a los chequeos médicos, que son chequeos preventivos. Si te haces 5 exámenes año tras año y cada uno sale negativo, estás ganando. O sea, no pienses que estás perdiendo el tiempo porque ha salido negativo, sino que es justamente lo que se busca, que en cada chequeo se demuestre que estás bien. Así es, y perder el miedo. Señores, se nos terminó el tiempo, felices de poder haber llevado estas informaciones a todos ustedes. Así que nos despedimos hasta una próxima entrega de su programa El Arte de Curar.